puro consumo de la iglesia. Y ahí tenemos que realmente es algo que es una catástrofe, ¿no? Vivir para sí misma, sino para agradar al Señor. Y el Señor nos tiene aquí para llevar ese fruto de salvación. Pero también le dice el apóstol Pablo a la iglesia que la iglesia saludable es una iglesia que está llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, que todo lo que hace y todo lo que dice es para la gloria de Dios. Y aquí, hermanos, fracasamos y ya todo da igual, y no podemos vivir así. No todo da igual. La iglesia se tiene que santificar. La iglesia tiene que vivir. Cada individuo que compone la iglesia, cada hombre, cada mujer que compone la iglesia, tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo. Si no, no vamos a ningún lado. Entonces tenemos que hacernos este autoexamen y saber realmente a quién servimos. ¿Quién es el Señor de la iglesia? No son los pastores, no son los diáconos. Es el Señor, es Cristo, es el Espíritu Santo, llenando cada rincón de nuestra iglesia, orando para que el Señor nos dé los programas, orando para que el Señor nos dé la visión, nos dé las fórmulas de llegar a la gente que no le conoce. Y es sumamente importante, nos hemos perdido en esto, y sin embargo la palabra dice que tenemos el poder. Hemos sido fortalecidos, dice, con la fortaleza y la potencia del Señor. Dunamó kratos, es decir, somos invencibles en el nombre del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Pero hemos rebajado esas expectativas de la santidad y del compromiso de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que nosotros necesitamos manifestar el fruto del Espíritu, no solamente a nivel eclesial, sino también a nivel individual, porque se nos olvida que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres. Hombres y mujeres que llenos o no del Espíritu Santo harán una diferencia dentro de la congregación, ¿sí o no? Por lo tanto, es sumamente importante que vivamos llenos del Espíritu Santo. Porque si vivimos llenos del Espíritu Santo, la iglesia será una iglesia espiritual. Necesitamos avanzar en este campo para ser la iglesia que el Señor quiere en este tiempo, en esta coordenada de tiempo y espacio que nos ha tocado vivir. Como diría el profeta, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿no? Es un tiempo concreto que nos ha tocado vivir. Gracias al Señor somos unos privilegiados por vivir en un tiempo de comunicación, un tiempo de recursos. Pero ¿qué estamos haciendo, no? ¿Hacia dónde estamos yendo? Pero que no se nos olvide que todo no se hace a golpe de chequera o a golpe de recurso humano, sino a golpe de la presencia y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que podemos ver los hechos poderosos del Señor si le dejamos actuar, si dejamos que sea Él que haga nuestros programas, si le consultamos y realmente decimos, Señor, aquí estamos, dinos, ¿qué quieres de nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Y no, Señor, bendice este programa que acabamos de hacer, que es lo que solemos hacer. Desarrollamos nuestro programa, no quiere decir que no tengamos un programa, yo soy una persona que le gustan los programas, pero orados y consensuados. Una iglesia con fruto, una iglesia con sanidad, ver cómo podemos ayudar. Como ella ha dicho muy bien, el MIT tiene como pretensión ayudar a las iglesias de hasta más o menos 100 personas en aquellas necesidades que puedan tener. Y como director del MIT se me ha ocurrido que tal vez podríamos pensar, reflexionar como un principio en 5 ministerios que a mí personalmente se me antojan como importantes que cada iglesia pueda tenerlos. Y esto es lo que quisiéramos hacer y después recibir de vosotros, después de que hayáis hecho las preguntas, ese feedback que necesitamos para poder trabajar de una forma mucho más efectiva y de una forma que verdaderamente se haga más cercana a las personas y a las iglesias que lo necesitan. Por tanto, en primer lugar, me parece que una iglesia saludable, una iglesia que verdaderamente está llena del Espíritu, es una iglesia que evangeliza. El Señor Jesús nos dejó un encargo muy importante. De hecho, somos depositarios de una tarea evangelística. Él en Mateo 28, 19 dejó escrito: id y hacer discípulos a todas las naciones. El Evangelio de Marcos dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia que deja de predicar el Evangelio, que deja de tener como uno de sus principales motivos de funcionamiento el predicar el Evangelio, es una iglesia que fallece. Tal vez seguimos juntándonos, pero la iglesia fallece. Y por tanto, tenemos que darnos cuenta que predicar el Evangelio no es una carga, es lo que da sentido a nuestra iglesia, ¿vale? La preocupación muchas veces ha cambiado del tamaño de la iglesia a
el amor por los perdidos, o más bien lo he dicho al contrario. Lo que debería haber sido la preocupación de la Iglesia cristiana, que es la perdición de los que nos rodean, ha pasado a ser que seamos muchos, porque ser más, eso es algo que es guay, eso es algo que gusta, y eso es algo de lo cual me enorgullezco. Y creo que ahí nos estamos equivocando. No evangelizamos para tener más miembros, evangelizamos para salvar a más personas. Y es nuestro corazón el que tiene que saber esto, no solamente nuestra boca, que lo decimos con facilidad, pero no siempre lo creemos. Por tanto, como iglesia, tenemos que prepararnos para motivar a los miembros de cada una de nuestras iglesias a compartir su fe con los creyentes. Es muy llamativo como cuando las iglesias organizan algún tipo de campaña y llamamos y se presentan siempre 4 o 5. Bueno, dependiendo del tamaño de la iglesia serán 8 o 9, pero el porcentaje siempre es un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Es decir, estamos contentos con ser muchos dentro de la iglesia, pero no estamos dispuestos a entregar demasiado. Y por eso, desde el liderazgo tiene que haber una motivación para hacer que los miembros de nuestras iglesias compartan el Evangelio, no solamente en eventos especiales, sino de una forma natural en nuestras casas. Y esto tiene que haber un ministerio de evangelismo dentro de la iglesia que no se ocupa solamente de predicar, sino también de animar dentro de la iglesia. Organizar eventos, por supuesto, y mantener un clima de misión siempre en la iglesia. La UEB tiene un ministerio que se llama MEM, que es el que está haciendo la labor de toda la UEB. Allá donde no podemos llegar las iglesias locales, pues tenemos un ministerio que es el MEM. Y de hecho el MEM ayuda a las iglesias que quieren organizar cosas, que quieren levantar nuevas iglesias, y esto verdaderamente es importante. Pero el MIT, ¿por qué el MIT se mete aquí? Porque el MIT tiene la vocación de ayudar a pequeñas iglesias que por diferentes situaciones tienen pequeños problemas para funcionar. Hasta ahora siempre hemos estado funcionando en el asunto de ayudar económicamente a las iglesias, pero creo que nos estaríamos quedando muy cortos si nos conformáramos con esto. Para eso, con el de mayordomía ya tenemos bastante, ¿vale? Entonces la cuestión es, ¿cómo puede ayudar el MIT? Tal vez recibiendo llamamientos vuestros y organizar pequeños talleres de cómo compartir la palabra del Señor, ayudar en grupos de oración que ayudan a las pequeñas iglesias para funcionar, formular con el liderazgo en planes evangelísticos. Lo que sí está claro es que la iglesia que se enfoca en predicar y no en crecer, crece. La que se enfoca en crecer no crece, porque eso es puro egoísmo. La respuesta del Señor es ni más, la respuesta de la iglesia a lo que el Señor dice es ni más ni menos, ve y predica el Evangelio. No crezcas con tu iglesia, no hagas crecer a tu iglesia, predica el mensaje del Evangelio y después la iglesia vendrá. Por tanto, ahí hay un pensamiento que después queremos recibir vuestro. ¿Cómo puede el MIT ayudaros en evangelismo? En segundo lugar, enseñanza. El mandamiento del Señor no fue solamente ir y predicar el Evangelio, sino hacer discípulos, enseñarles a obedecer todo aquello que os he mandado. Muchas veces hay iglesias que tienen talento evangelístico, pero si no tienen un plan educativo por medio del cual los que se convierten creen y crecen y aprenden lo que el Señor les dice, pues entonces, igual que entran, mucha gente se va, y ha sido precisamente porque no han recibido un discipulado. Las iglesias bautistas, de una forma bastante, ¿cómo decirlo?, tradicional, hemos tenido nuestra escuela dominical, ¿verdad? Últimamente la escuela dominical prácticamente se ha quedado solamente para los niños. Y hemos visto que con el paso del tiempo, las personas de más de 14, 15 años han salido del impacto de la enseñanza y son incapaces de decir qué es lo que creen. Bueno, el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio y a enseñarles a los que se convierten en qué consiste la vida cristiana, en qué consiste su vida espiritual y en qué consiste todo el trabajo que tienen que hacer. Por tanto, la enseñanza tiene que formar parte
innata del ministerio de la Iglesia. El discipulado, el enseñar a los creyentes a una vida tal y como el Señor quería que la viviéramos. De hecho, dice, enseñándoles a obedecer todo aquello que les he mandado. Y es que la obediencia es una de las señales básicas del verdadero cristiano. Un cristiano desobediente y rebelde, a lo mejor ni siquiera es cristiano, ¿vale? Y la persona que se convierte tiene que aprender a obedecer. Por tanto, la Iglesia tiene que proporcionar cursos, clases bíblicas bien estructuradas, bien pensadas, que nos llevan a que el creyente que se convierte crece y es capaz no solamente de crecer, sino de enseñar a otros tal y como se les ha enseñado. En Figueras tenemos una red de hermanos dentro del equipo de discipulado que se llaman hermanos mayores. Personas que llevan tiempo en el Señor y que son capaces de dedicar un tiempo a la ayuda de aquellos que se han convertido. Y una vez a la semana se juntan, hacen un material, a veces hemos usado el de los navegantes, otras veces el de la asociación Billy Graham, varias cosas. Pero ya no es tanto ni siquiera importante ver qué material vamos a usar, sino que lo importante verdaderamente es compartir con los que están con nosotros y están creciendo nuestra experiencia, nuestra sabiduría, para que ellos mismos puedan crecer. Tenemos, por tanto, que buscar personas que están dispuestas a enseñar a otros. La verdad es que el pastor no llega. Asun? No llegamos, pero en la Iglesia Dios levanta muchos maestros que pueden enseñar de esta manera. Tenemos que crear además un clima de espiritualidad y devoción diaria en nuestras iglesias. No basta solamente decir hay que leer la Biblia, sino que leer la Biblia y orar tiene que ser el clima natural de la vida de los creyentes. Tenemos que buscar esto. En la web tenemos, por ejemplo, ministerios como Meta, que es un enorme, maravilloso ministerio que nos sirve para proporcionarnos materiales, ¿verdad? Esto es lo que nosotros estamos, de donde estamos bebiendo, ¿verdad? La web tiene esa buena preparación, ¿verdad? El MIT también quiere ser ayuda para esas iglesias que tal vez tienen algún tipo de problema con respecto a su plan de estudio, su plan educativo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a las iglesias pequeñas? Bueno, por favor, darnos ideas. Darnos ideas porque seguramente que en el hecho de compartir esas ideas podremos precisamente sacar cosas adelante. Tal vez podremos crear grupos de oración para momentos especiales y para las iglesias que nos lo solicitan. Financiar materiales. Hemos ayudado económicamente a iglesias. Tal vez no nos piden tanto para una cosa, pero nos piden para la compra de materiales. Hablad con nosotros. Tal vez el MIT puede ayudar de alguna manera. Y la verdad es que invertir en el esfuerzo de enseñanza y discipulado dentro de una iglesia es lo que produce un crecimiento que no se ve hacia arriba, sino hacia abajo. Profundidad. Cuando tú enseñas a las personas que se convierten lo que el Señor quiere que vivan, profundizan en su ministerio, profundizan en su vida espiritual, profundizan en su servicio. En tercer lugar, el servicio. La Iglesia debe servir al mundo. Es muy interesante que en Mateo 25, cuando Jesús nos habla del gran juicio final, había personas a las que apartaba y les decía: porque no disteis de comer al hambriento, porque no me vestisteis, porque no me visitasteis cuando estaba en la cárcel. Y eso eran cosas puramente de obra social. La verdad es que la obra social en los últimos tiempos ha crecido de una manera maravillosa, pero me temo que muchas veces esa obra social que hemos recogido en las iglesias ha sido simplemente con cumplir una moda porque todos los demás lo estaban haciendo. Y eso lo vemos como al cabo de los años, a veces pocos años, las obras sociales de las iglesias cierran. Pero en todo caso, lo que está claro es que la iglesia debe servir al mundo. Debe servir al mundo y debe aprender a encontrar qué es o dónde está tu deseo de servir al mundo, dónde está la iglesia y qué es lo que tu iglesia particular puede hacer como obra social. Para empezar, necesitamos el desarrollo
de los dones de los hermanos. Es muy interesante que en las iglesias hay personas que aparentemente, voy a decirlo así muy feo, por favor luego no lo olvidéis, lo tachamos de la grabación y tal, que aparentemente no sirven para nada y no se dan cuenta que ahí a veces hay un pozo de tesoro, porque se ha dado oportunidad de servir a personas que no hacían nada y se han ido desarrollando dones en precisamente el servicio. Muchas personas se sienten auténticamente felices de ir a recoger comida para enviarla de nuevo, para repartirla. Cosas así que verdaderamente lo que hacen es descubrir las posibilidades. Los hermanos tienen que tener la oportunidad dentro de nuestras iglesias en descubrir cuáles son sus dones y especialmente también sus dones de servicio. El don de servicio no es menos importante que ningún otro don, porque el Señor reparte como Él quiere, por tanto es tan bueno como cualquier otra. Ese desarrollo de actitudes dentro de la iglesia es fundamental y desde el liderazgo pastoral, pero también desde el liderazgo de los diferentes ministerios, necesitamos tener nuestros ojos abiertos. Las iglesias tienen que estar siempre con los ojos abiertos, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, porque echamos a perder a muchísimas personas que podrían haber sido muy válidas, por ejemplo, en servicio. Tenemos que crear ministerios que sirvan para promover todo esto y crear un ambiente de humildad. Aquí pecamos muchas veces. La verdad es que en las iglesias buscamos muchas veces los dones de relumbrón, el estar aquí hablando, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que una iglesia necesita buscar un ambiente de humildad, un ambiente que de alguna manera no le molesta tener que hacer ciertas cosas. La web es muy sensible a los ministerios, como de obra social. Tenemos al MOS. El pobre Rubén ha trabajado, no sabéis lo que ha trabajado. Sabéis, Rubén es de nuestra iglesia, por tanto lo tengo controlado, más bien lo tengo descontrolado, porque no lo veo, ¿verdad? Pero es porque está trabajando, está viajando constantemente. Y conforme ocurren cosas en el mundo y catástrofes, historias de estas, pues con más razón lo vemos como hace falta algún tipo de obra social. Y lo que pasa es que, claro, el MOS es muy grande, ¿no? Y las iglesias pequeñas podemos ayudar al MOS, como debemos hacer por medio de nuestras ofrendas y por medio de nuestras oraciones, pero tenemos que ver qué es lo que a nosotros nos va bien en asuntos de obra social. Ahí el MIT podría ayudar. Tal vez tienes ideas que no sabes cómo poner en funcionamiento, pues a lo mejor yo no te puedo ayudar, pero gente del equipo puede pasar un fin de semana con vosotros y charlar, conocer la iglesia y entre todos crear un plan que sirva para comenzar una obra social. La verdad es que cuando una iglesia se pone a trabajar, aunque sea muy poquito, adquiere más visibilidad que a veces con 1000 cultos que podamos hacer. Puedo deciros que yo vengo de una iglesia que durante años ha sido invisible, nadie sabía que estábamos allí, ¿verdad? Incluso con un crecimiento que hubo bonito en algunos tiempos, bueno, pues nos conocían la gente, pero el público empezó a conocernos en el momento en que la asociación ESET, Misericordia, que es la asociación que nosotros montamos legalmente, empezamos a ayudar, a repartir comida, a repartir vestidos, yo qué sé, todo eso, ¿no? Hicimos muchas cosas y además el ayuntamiento nos llamó a formar parte de su comisión de obra social. Y ahí que nos metimos. Y por años hemos organizado cosas a nuestro nivel y en colaboración con el ayuntamiento, y ahora mismo todo el mundo sabe lo que es la obra social de ese. Y todo el mundo sabe que es de la iglesia evangélica. Y eso es algo que verdaderamente nos da más visibilidad a veces que las campañas. Cuando hacemos campañas, si no las hacemos bien, a veces resultamos raros. Pero cuando mostramos el amor de Dios
por medio de dar, pues verdaderamente esto es importante. Por tanto, quizá hay ideas que a las iglesias le pueden costar poner en funcionamiento, tal vez nosotros os podemos ayudar. Comunión, cuarto de los ministerios. Somos conscientes que todas las iglesias deben mantener un espíritu de comunión los unos con los otros. El amor, el ama a tu prójimo como a ti mismo, que dice Jesús y que está reflejado en Mateo 22, 39, es un mandato general para toda la iglesia. Nosotros no producimos amor, no viene de nosotros, el amor viene de Dios. Esto lo sabemos perfectamente. Y si hemos conocido al Señor es porque Él nos amó primero. Y de ahí es de donde viene toda la provisión de amor que nosotros podemos dar a los que nos rodean, ¿vale? Así que nosotros, como iglesia del Señor, tiene que ser muy consciente que una de las cosas que verdaderamente impacta en las personas es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Así que dentro de la iglesia no nos queda más remedio que, si bien no producimos amor, sí que podemos preparar el camino para que el amor de Dios se mueva entre nosotros. Tenemos que crear espacios de evangelización, de orar, de grupos de interés, grupos pequeños que hacen que nos reunamos de vez en cuando, que tengamos relación los unos con los otros y que lleguemos a amarnos los unos con los otros, ¿verdad? Tenemos que colocar en nuestros calendarios actividades y cosas así para que la iglesia del Señor sea algo que cuando tú entras sorprenda a las personas. Una iglesia en la que verdaderamente hay amor de Dios, al final en detalles se nota. Y a mí me gustaría hablaros de los sugieres, que constantemente hemos pensado que son simplemente personas que sirven para sentar a otros y que se estén calladitos, pero que pueden ser mucho más. Necesitamos un grupo de ujieres que yo cambiaría el nombre por facilitadores. Hay personas dentro de nuestras iglesias que tienen ojo pastoral y son capaces de ver a aquellos que están desplazados, aquellos que no están no tienen dónde acercarse, aquellos que necesitan que se les ayude de alguna manera. Esos sugieres o facilitadores son los que harán que cuando una persona entre en nuestro culto haya alguien que le esté mirando y que pueda ir a ayudarles. Esto es comunión. El ministerio de familia, por ejemplo, nos va a ayudar en la comunión dentro de casa, pero también dentro de la familia de la fe. El Meta, una vez más, nos puede ayudar de una forma extraordinaria por medio de materiales que nos servirán para la instrucción de todo esto, pero verdaderamente creemos que tal vez podemos ayudar de alguna manera. No quedarnos solamente con lo que tenemos hasta ahora. El MIT puede intentar ayudar en esta labor, aunque no fuera nada más que para formar un grupo de 3-4 personas que va a orar por una iglesia que pide ayuda en este sentido, no sé. Lo que está claro es que cuando hay una iglesia que tiene un ambiente de amor, la gente lo descubre, porque somos raros, porque nos volvemos raros, y esto hace que mucha gente se acerque al Señor. En último lugar, el último de los ministerios que creo que toda iglesia debe poner en funcionamiento de alguna forma es el de la adoración. El Señor Jesús dijo: se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nuestro culto dominical es, sin lugar a dudas, la actividad más importante de la iglesia, así lo creo, es la actividad más importante de la iglesia, necesitamos crear un grupo, una infraestructura que nos ayude a alabar al Señor. Y para eso se necesita de verdad mucho. Se necesitan ojos que vean quiénes son los que nos tienen que dirigir en uno de los ministerios más fundamentales. Pero hay que decir que adoración no es solamente alabanza, adoración es mucho más que la alabanza, ¿verdad? Fomentar el culto está bien, pero también se debe fomentar el hecho de que las personas vivan en adoración.
el hecho de que las personas tengan siempre un pensamiento de gozo hacia el Señor, ¿verdad? Que participen en el buen ambiente de la Iglesia por medio de la obediencia, por medio del ser gente que hace las cosas que Dios quiere, que no nos centremos solamente en nuestros deseos. La alabanza ha sido muy interesante en la transformación que ha dado en los últimos tiempos de los himnos a las canciones, y en ese impasse, en ese cambio de tiempo, hemos visto como muchas personas peleaban para cantar lo viejo y los jóvenes cantaban para cantar lo nuevo. Yo últimamente en los cultos de oración de los jueves ha sido muy interesante porque como no teníamos el equipo completo de alabanza, teníamos más oportunidad de pedir, ¿vale? Y nosotros teníamos un cancionero que se creó y se fue aumentando poco a poco. Empezamos con una base, creo, de 150 canciones de las de toda la vida, y en la medida que pasaba el tiempo, pues íbamos añadiendo las nuevas. Y cuando en el culto de oración un joven pedía una canción, siempre la pedía del 200 y pico para adelante, y cuando un viejo pedía una canción, siempre la pedía de las decenas primeras y las 64. Y yo me reía para mí adentro, digo, mira, ahí se ve que cada uno de verdad ama la adoración como la ha conocido en el momento de convertirse, ¿verdad? Es así, es tan sencillo como esto. Bueno, pero eso no importa, porque al final yo con el Cristo rompe las cadenas nací y crecí y adoré al Señor, y ahora canto lo de qué bueno que es el Señor, ¿verdad? Es así de claro. Por tanto, las iglesias necesitan fomentar un culto para Dios y no para agradarnos a nosotros, ¿vale? Y las iglesias necesitan hacer que las personas vivan en adoración, no solamente el domingo por la mañana, sino el resto del domingo. Descubrir y promocionar dones creativos, músicos, poetas, que tal vez realicen y compongan nuestras propias canciones. A mí me gustaría que alguna iglesia dijera, mira qué canción estamos componiendo. Podemos echar mano una vez más nos ayudará en esto. Hizo un himnario monumental, precioso, ¿verdad? Y seguramente que podrá hacer cosas nuevas en la medida en las que puedan trabajar. ¿El MIT puede ayudaros de alguna manera? También en el ministerio de adoración. ¿Cómo podemos ayudaros? Tal vez os mandamos a la iglesia un equipo de músicos que esté con vosotros el fin de semana y haga un taller y anime a los músicos que hay allí. O tal vez alguien puede ir a predicar sobre mayordomía, que es el mayor acto de adoración que se puede hacer. Cuando las iglesias crecen en un clima de auténtica adoración, en su culto dominical, las personas vienen a verlo. La verdad es que es así. Si tienes una buena alabanza, verdaderamente atraes a las personas, pero como no tengas adoración, pronto las echarás. ¿Vale? ¿Entendéis? Pues esto es lo que queríamos haceros. Ahora, por favor, os vamos a dejar... ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 minutos nada más. La culpa ha sido mía, Asun. Bueno, vamos a dejaros 5 minutos para que respondéis esto y después hablaremos un rato, ¿vale? Por favor. No pasa nada, no pasa nada. Tenemos que cortar. Sí, sí, claro. Exactamente, sí. Me comentas que estamos hablando de nuestras iglesias y estáis poniendo respuestas sobre vuestras iglesias, no de una forma personal, ¿vale? Y me gustaría, si tuvierais algún tema que ronda en vuestras cabezas, que empezarais a proponerlo.
Bueno, yo veo que hay mucho por hacer y que vamos a arrancar. Mi nombre es Patricia, soy la esposa del Dr. Felipe Albacete de la iglesia. Podemos callar un momentico porque si no, no lo escucharemos. Hemos comenzado en estos años, bueno, ya llevamos unos 9 años con puntos de misión en Calahorra y en Logroño. Es que el micro por favor, quien hable que venga aquí. Ponte aquí, ven, habla al micrófono. Sí, ¿por qué no? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Patricia, la esposa del pastor Felipe. Estamos en la Iglesia Evangélica Bautista de Tudela y comenzando varios puntos de misión desde hace varios años. Creo que el reto principal que hemos tenido, y quizás algunos de ustedes también lo comparten, es el compromiso y la formación de la membresía, o sea, que vayamos de la mano todos, creciendo y todos sirviendo, y sobre todo también ayudando a aquellos que van llegando para poderlos integrar. Acontece que hay personas que quedan incluso por años como visitas regulares porque deciden que sus vidas pueden estar en desorden. Hablábamos de la santidad y todo eso. Y lamentablemente es así, por temas incluso de sacar su visa, de estar todo aquí, porque estoy casada con otra persona y otra está casada con otro y sigo acá y bueno, una cantidad de cosas. Eso obviamente yo creo que ralentiza un poco que toda la membresía pase a crecer en una misma unión, en una misma fuerza y creo que roba muchas de nuestras energías. Pero yo creo que tenemos que mantenernos en esa formación con las personas que van llegando. Creo que es indispensable y parte del trabajo que hacemos es tratar de formar a las personas que van llegando desde el mismo momento, discipularlas, les damos doctrinas básicas y tienen todo un currículum que van siguiendo y eso también les ayuda a ir descubriendo el llamado de ellos para el Señor. Y sobre todo tenemos el reto de abrirnos aún más hacia la ciudad en la que estamos y poder ser impacto allí. Me agradó mucho lo que comentabas de la obra social, porque encontramos que a veces repartir tratados en nuestras ciudades, pues a nosotros no nos ha llegado nadie de regresa por los tratados en la ciudad, pero poder nosotros también, a través quizás del acompañamiento en los hospitales, personas que no tienen quien les esté con ellos, que les dé de comer, nosotros convertirnos también en esas personas que puedan estar allí para acompañarles y en ese conversar, en ese estar, pues puede haber la oportunidad también, obviamente, de compartir de Cristo, del amor de Cristo. Y esa es una manera en la que vamos a empezar a explorar el poder estar en los hospitales de nuestra ciudad y acompañando, y en las casas cuando nos refieren que tienen un familiar enfermo, pues poder también ir a visitarles, ¿no? Esa es nuestra meta principal este año, poder salir a alcanzar la ciudad que nos rodea para Cristo. Amén. Muchas gracias. No sé si quieres... Sí, en la última asamblea o el último congreso internacional de evangelismo es interesante que se celebró en septiembre, creo que del año pasado en Seúl. Se dijo que la evangelización tal como la conocíamos pues no estaba dando fruto y fue la respuesta y el pensamiento de todos los países, sino que realmente cada uno de nosotros tenemos un púlpito que es allí donde nos encontramos, donde trabajamos, a los lugares donde vamos cada día y ese es nuestro púlpito, ¿no? Entonces realmente el evangelismo que se perfila, que estamos viendo que funciona es el tú a tú, del día a día, en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Es así, no hay otra. Por eso para evangelizar no es tanto salir a la calle, sino tener una membresía que evangeliza. No todos somos evangelistas, pero todos somos testigos, ¿vale? Y efectivamente habrá personas, y hay que localizarlas en las iglesias, que tienen el evangelismo como algo que verdaderamente les corre por las venas, ¿verdad? A ellos hay que darles responsabilidades en ese ministerio, pero todos los demás son encargados de predicar el evangelio en cada oportunidad. Y eso desde los púlpitos y desde los grupos de enseñanza tiene que decirse una y otra vez hasta que los hermanos se les quite el miedo. Por ejemplo, el tema de grupitos de enseñanza de cómo predicar el evangelio. Debería pasar toda la iglesia para que no tengan miedo, para que no tengamos miedo de hablar del evangelio a los demás. Pensamientos que penséis que el MIT puede ayudaros. No se te oye nada. No, bueno, pues hablo fuerte. Yo lo que quería decir es que si No habla fuerte, claro, sí es lo que yo decía.
Que yo también creo que el tú a tú... Margarita, habla. Que el tú a tú es la manera mejor para evangelizar. Que siempre hay grupos en nuestra iglesia que les va la marcha, que yo digo, y se juntan y se van a la calle a hablar, pero a veces tengo la sensación de que incomodan más que otra cosa. Pero como no lo sabemos y el Señor sabe todas las cosas, y tengo pruebas fehacientes de que el Señor sabe todas las cosas y que a veces por unos caminos imposibles nos lleva a unos maravillosos, pues no hay nada que decir. Pero lo que yo sí quisiera saber es si nos podéis ayudar a detectar sociológicamente qué es lo que la gente necesita en un momento dado. Por ejemplo, ¿os habéis dado cuenta, o algunos, de que la gente joven está ahora como muy necesitada de cosas espirituales, emotivas, no sé, una tontería, el Rosalía y su looks? ¿Habéis visto? Sí, el tipo de música, el tipo de canción, lo que están transmitiendo. En este momento parece como si la gente joven estuviera pidiendo que nosotros nos volviéramos un poquito más ostensiblemente espirituales y más dulces en nuestra comunicación y más... Perdonadme la palabra, algo que parece más esotérico. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí. Enseñando lo que nosotros tenemos que enseñar, pero de una manera que a ellos en este momento parece que les satisface y que le están pidiendo. Y eso es tan rápido, o sea, los cambios son tan rápidos que a veces creo que necesitamos personas que sepan de lo que yo no sé, por ejemplo, para decirme antes de tiempo o antes de que yo lo detecte, porque yo no soy entendida, que están habiendo estos cambios, para que nosotros podamos adaptar no lo que decimos, sino quizás la manera de cómo lo decimos. Era eso. Ahí está. No sé cómo el MIT puede hacer eso, pero la verdad es que sí que tenemos que repensarnos el hecho de que a veces estamos anclados completamente en formas pasadas y nuestros jóvenes... el otro día un joven de la iglesia ya con 30 años dice: es que a mí ya me cuesta entender a los adolescentes. Es así. Fuerte. A mí me gustaría decir que hay un punto álgido con mucha urgencia para reforzar, es la educación bíblica de la congregación. Sí. Una congregación no está convencida de esa... Problemas con la formación bíblica dentro de la iglesia. No es suficientemente preparada, ¿no? Porque el tiempo del domingo es tiempo devocional, el mensaje es un tiempo devocional para recapacitar y reflexionar. El tiempo de la oración de cada semana es un tiempo que todo el mundo va solamente para orar y a lo mejor hay alguna reflexión, pero las personas no están estudiando la Biblia, ni las iglesias estamos ayudando a que la persona se siente persona a persona a estudiar la Biblia como tal. Yo pienso que haría falta de diseñar programas, aquellos discipulados antiguos que se hacían en la iglesia, que eran aparte del culto de oración, que eran aparte del domingo, hacía que la gente tuviera una educación bíblica muy sólida. Sí. Hoy en día le pedimos a un chico de 15 años algo que tenga que ver con conocimiento bíblico y no lo sabe, y ha estado viniendo a la escuela bíblica. Sí, esta era una de las cosas que yo he dicho con respecto al Ministerio de la Enseñanza, que hemos dejado la enseñanza, y además bien estructurada, en la escuela dominical de hasta 12 años. Pero después hay que hacer algo con las personas. El discipulado personal debe servir para enseñar, pero es que los grupos de enseñanza bíblica deben crearse para los mayores. Pero hay otro problema que vosotros habéis anotado allí, que hay muchas personas que están viniendo de otros países que dicen que son cristianas, pero cuando tú les abordas te das cuenta de que no tienen conocimiento bíblico casi nada. Ya. Y los ingresamos a toda la dinámica, pero no les damos más conocimiento. Sí, un momento. La iglesia tiene que tener un discipulado constante de personas que van entrando. Así la iglesia es. tiene que tener discipulados diferentes para las diferentes áreas y necesidades. Nuestras iglesias, concretamente las dos iglesias que mi esposo y yo pastoreamos, tienen para las personas que van entrando, que vienen nuevas, sobre todo vienen de otros países, un discipulado obligatorio. Siempre que llegan a la iglesia tienen que pasar por ahí, porque eso es un proceso de integración. También conocer las doctrinas y conocer pues, lo que queremos ¿no? como iglesia, la confesión de fe. Pero creo que según la necesidad de cada iglesia tendrían que estar desarrollando esas estrategias, ¿no? Pero sí que eso se está dando ya en algunas iglesias. Ya había una pregunta. No sé quién. Ah, perdón. Sí, ven. No tengo voz. Hola.
Bueno, una de las cosas que hemos oído y que estamos oyendo es la identidad de los bautistas. La identidad de los bautistas es la enseñanza. Entre otras cosas, sí. Es una identidad, entre muchas cosas, pero Claro. es una identidad importante, porque todo el que llega estudia la palabra. Y yo creo que, vamos, en la iglesia es lo primordial, se da el estudio de la palabra. Y ahora otra cosa que quería decir, con respecto a lo antiguo, que no enganchan a los jóvenes, lo antiguo, las iglesias no salían a hacer campaña, era el boca a boca, era tu testimonio. Y yo creo que lo que se demanda y lo que se pide hoy, que los jóvenes están deseando, hay un movimiento de jóvenes que están todavía deseando escuchar la palabra y que lo están necesitando ahora. Y los jóvenes de nuestras iglesias se están moviendo, los dones se están moviendo. Vamos a apoyar eso, vamos a apoyar a los jóvenes, vamos a estar detrás de ellos, ¿vale? Entonces, pues es eso, levantémonos. Amén, y edifiquemos. Ese momento de salir a la luz, nos necesitan en las calles. Tenemos que implicarnos como iglesia. Tenemos que implicarnos donde Dios nos ha puesto. Gracias. ¿Sí? Ah. No, él... Bien. Como no tenemos mucho tiempo, ruego la pregunta rápida y no una reflexión larga. Muy rápido, en la hoja esa he leído cuál es uno de los obstáculos que estamos hablando de la iglesia oral. Quizás está más cerca de lo que pensamos. Y son las tradiciones. Cambiar una iglesia que lleve 20 años haciendo lo mismo es muy difícil. Y hay que mirar a veces el liderazgo también y que se abra un poco. El otro día escuché que a un pastor, cuando llegó a una iglesia nuevo, simplemente cambió el piano de sitio y se le montó una manifestación. El piano lleva 30 años en ese sitio. Es que descerebrado, ¿eh? Un domingo y movió el piano 15 centímetros. Otro domingo movió el piano 15 centímetros. Al final lo colocó donde quería y nadie dijo nada. Entonces quizás si tendríamos que abrirnos un poco a que hagamos como hacían los indios, las películas del oeste. Para ir hacia adelante, a veces hay que ir un paso atrás. Si habéis visto cuando los indios tiraban una flecha al arco, la flecha va hacia atrás para coger más fuerza y ser lanzada. Entonces a veces creo que en la propia iglesia tenemos el problema de la tradición y cambiar lo que se lleva haciendo 30 años es muy difícil. Y es donde creo que los grupos de trabajo tienen que hablar bien con el liderazgo y que se abran un poco más a ir hacia adelante. Muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo y por eso esa pregunta la hemos puesto, porque la tradición y la religiosidad están matando a las iglesias. Entonces creemos que tenemos que abrirnos, entendernos y comprender que ni la tradición ni la religiosidad realmente nos van a revitalizar, sino la presencia del Señor. Es así. Bueno, yo respecto a la pregunta del MIT, aunque ya la has dicho, me gustaría hacer énfasis en que he visto que muchas iglesias no lo tienen, lo que es la obra social. A veces ha habido por mucho tiempo, hablando de la tradición, de que se ha creído que la obra social, me refiero a tener una asociación, como creo que ha explicado Eleazar, paralela a nuestra iglesia, es más importante de lo que creemos, porque nos abre las puertas a un ayuntamiento, nos abre las puertas a la calle, nos abre las puertas a poder tener una visibilidad. Nosotros somos de Valencia, somos un punto de misión que este año nos hacemos iglesia, gracias a Dios, pero empezamos al revés, empezamos con la asociación y este año nos hacemos iglesia después de 14 años. Pero este año en la Dana nos hemos dado cuenta más que nunca que la iglesia necesita estar en la calle, con la acción social de la calle, y ahí nos podíais ayudar, yo creo, mucho a las iglesias, sobre todo que se han quedado iglesias de 70, de 100 años y que no tienen esto, y para mí yo creo que es muy importante, porque es una puerta que nos abre a ir a la calle. Adelante. Corre, ven. ¿Sí? Súper breve. Vale. Yo respecto a la tradición, y quizás yo soy de las que, bueno, obviamente, ¿no? También por mi trabajo hay que honrar
por supuesto, a nuestros mayores, tenerles en cuenta, escucharles, acompañarles, estar con ellos. Pero a veces, también ligado con la tradición, a veces pensamos, y quizás yo no soy de las más mayores, que tal como lo hacemos nosotros es como se tiene que hacer. Y a veces también tenemos que permitir, primero escuchar a los jóvenes también, tienen mucho que decir. Vivimos en una sociedad que tampoco es fácil para ellos. Y a veces pues también tenemos que ser honestos y decir, yo no puedo conectar con ellos, estoy con ellos, les escucho, les acompaño, los formo, pero realmente si hay que salir a la calle y queremos conectar con jóvenes, lo tienen que hacer jóvenes. Lo que no podemos hacer es decir, jóvenes, salid con el programa que yo tenía hace 20 años. No vamos a hacer nada, nos vamos a quejar, nos vamos a cansar y vamos a gastar recursos. Preparémosles, hagámosles una mochila como cuando nuestros niños se van de excursión, por si llueve, por si no sé qué, por si no sé qué. Pero estemos con ellos, preparémosles la mochila y estemos allí para que cuando vuelvan, decir, muy bien, lo has hecho bien, venga, vamos a seguir luchando. Y eso que también lo tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Necesitamos otra hora, ¿eh? La verdad es que, claro, solamente hemos rayado el tema por encima. De hecho, percibo que nadie ha dicho, ¿y por qué no el MIT hace...? Que es lo que estoy intentando que hagáis todo el rato, ¿vale? De todas formas, estoy a vuestra disposición, ¿vale? ¿Por qué no el MIT hace esto o hace lo otro? Lo que intentamos es eso, que el MIT sea verdaderamente una herramienta que sirva de ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, sí, recogemos esto y pasamos... sí, por favor, lo puedes recoger. Pasar por la mesa del MIT, os llevaréis un folleto, un señalizador que sirve para que veáis las iglesias que hemos ayudado este año y un boli, que es un regalito. Y ahí va nuestra dirección, va mi teléfono, estoy a vuestra disposición para que, bueno, pues podamos abrirnos y verdaderamente hacer que el MIT pueda desarrollar, de ser una cosa que ahora es y que está bien, a ser algo mucho más grande. ¿De acuerdo, hermanos? Que Dios os bendiga.